Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a esta 38ª conferencia magistral del mes de febrero del año 2024. Hoy nos acompaña el doctor Yarcineo Yarleque, un amigo en el mundo del derecho penal desde hace mucho tiempo, profesor universitario, y para mí es un honor presentarlo el día de hoy y agradecerle por acompañarnos el día de hoy con un tema tan importante como es la pena de inhabilitación y los delitos de corrupción de funcionarios. También quería agradecer la presencia de los doctores Alonso Vilches, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, y el doctor Eric Izaguirre, que es profesor es abogado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Doctor Yacineo Yarleque, para nosotros es un honor tenerlo el día de hoy en esta 38ª conferencia magistral. Personalmente para mí, ¿no? Que tengo bastante estima, lo conozco de hace tiempo, y no sé si usted me permite, antes de darle la palabra, hacer una breve presentación de su hoja de vida, por favor. Sí, muchas gracias. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta oportunidad, continuando con su labor de difusión del derecho, tiene el agrado de darles la bienvenida a nuestra 38ª conferencia magistral. En ella, contamos con la presencia del magíster Yersineo Yarquelé Montero, quien estará desarrollando el tema La pena de inhabilitación en los delitos de corrupción de funcionarios. El magíster Yersineo Yarquelé Montero es doctorando por la Universidad de Cádiz, magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en Política Criminal. Además, es docente de Derecho Penal en la Universidad de San Martín de Porres. No nos queda más que darle nuestro más cordial agradecimiento al magíster Yarcineo Yarquele Montero por acompañarnos el día de hoy con el tema La pena de inhabilitación en los delitos de corrupción de funcionarios. Muchas gracias. Doctor Yarcineo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Le doy el uso de la palabra para que usted pueda explicar, desarrollar este tema tan importante, vinculado al tema de la administración pública y determinación de la pena, y después los colegas harán un breve comentario sobre la ponencia y experiencia particular. Buenas tardes, el escenario es suyo. Muy buenas tardes con todos. Espero se me escuche bien. ¿Sí? Para mí es un honor estar aquí frente a mi profesor, a quien le guardo el mayor de los respetos, el mayor de los cariños. El profesor Luis Alejandro Ichi Mesa, para mí ha sido un mentor propio de sus clases, ha sido también evaluación de mis tesis, tanto en pregrado como en posgrado. Sus clases han servido para el cimiento, incluso para el desarrollo de esta ponencia. He tenido con agrado encontrármelo en la Facultad de Derecho, seguir también sus publicaciones, su libro, que con mucho esmero siempre lo he visto en su producción, tanto de la docencia como en el ejercicio. Para mí es muy grato estar aquí y compartir con ustedes sobre todo algunas ideas de las que he venido trabajando hace algún tiempo sobre la pena de inhabilitación. Agradezco también la invitación al proyecto 024, que siempre lo que hace mensualmente pues es contribuir a la ciencia del derecho penal y sobre todo pues a la discusión de ideas, ¿no? De eso se trata pues el estudio del derecho penal. Sin más preámbulo, quiero remitirme con algunas diapositivas para que quienes estén presentes pues puedan entenderme de alguna otra manera, mostrar algunas ideas básicas. Primero, sobre lo que entendemos sobre corrupción, la lucha y algunas acciones frente a la corrupción y dirigirme directamente a lo que es la pena de inhabilitación propiamente dicha. A ver, voy a compartir pantalla. Muy bien. No sé si se puede ver, no sé si puede apreciar. Correcto. Eh, Antes de empezar, queridos y estimados estudiantes, también agradezco la presencia de los panelistas. Para mí es grato tenerlos el día de hoy aquí. Pues bien,
Hablar de inhabilitación o hablar de pena de inhabilitación propiamente es remitirse a las sanciones del Código Penal. En esta oportunidad, quiero ser puntual sobre los efectos de la corrupción en el Perú. No voy a detenerme mucho en estos aspectos, pero quiero indicar algo, aspectos generales. A ver, según Transparencia Internacional, del año 2023, de 180 países, el Perú está en el ranking 121 del índice de percepción de la corrupción. Obviamente, según el estudio que se ha hecho, el Perú se ha mantenido en ese margen. Entre los países, podríamos decir que tienen menos índices de corrupción en el mundo, encontramos a Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda. Los países, por el contrario, que tienen mayor índice de corrupción, según Transparencia Internacional, serían Somalia, Venezuela y Siria. Dejo en pantallas también el link para que quienes tengan curiosidad de ver, lo pueden encontrar. Es el índice de corrupción de Transparencia Internacional del año 2023. Otro detalle importante es, revisando la fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática, uno de los principales problemas del Perú siempre estaba vinculado a la delincuencia, pero ahora, a partir de la evaluación que se hizo de enero a junio del año 2022 y de enero a junio del año 2023, está destacando en primer puesto la corrupción. Es decir, hablar de corrupción no es algo ajeno al Perú, es un fenómeno social que incluso el Instituto Nacional de Estadística e Informática lo ha catalogado en primer puesto. Obviamente, en el Perú nos caracterizamos pues porque existen instituciones públicas que también son sensibles a la corrupción. Es un tema actual, es un tema que no ha dejado de ser novedoso. Ahora, si nosotros encontramos estos detalles, estas implicancias a nivel internacional, a nivel local, la pregunta es, ¿qué podríamos nosotros entender por corrupción propiamente? Desde un punto de vista ya práctico, la corrupción lo que impide que es el cumplimiento de objetivos nacionales y el buen desempeño de las instituciones. Lo que va a generar es un impacto negativo en la confianza de los ciudadanos. Y aquí hay un detalle importante. Obviamente, cuando hablamos de un impacto negativo en esta, podríamos decir, desconfianza que se genera, estamos hablando propiamente de la deslegitimación del Estado, de las instituciones hacia la sociedad. En el Perú, la lucha contra la corrupción ha sido importante, pero esta no ha sido, podríamos decir, no ha cumplido los objetivos. Es por eso que si nosotros revisamos nuestra Constitución Política de 1993, no existe un principio que regule la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto, no se encuentra expresamente establecido como principio constitucional en la Constitución Política de 1993, es a través de los artículos 39 y 41 de la Constitución en la que se va a desprender el fundamento de la lucha contra la corrupción en el Perú. El Perú no solamente ha tenido en cuenta hacer esa interpretación que tiene a través de la Constitución, no, para ello también ha suscrito, podríamos decir, convenios internacionales. Dos de ellos son los principales en el Perú: el de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención Interamericana se ratificó en el año 1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se ratificó en el año 2004. Hay que tener en cuenta que la lucha contra la corrupción en el Estado peruano se orienta en tres puntos principales: el correcto funcionamiento de la administración pública, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el desarrollo integral del país. Es decir, eso es lo que se busca en la lucha contra la corrupción. Hay que tener en cuenta, sobre estas dos convenciones, dos puntos bastante puntuales. En relación a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se advierte
obviamente, la preocupación de los estados por la gravedad y la amenaza que el problema de la corrupción plantea para la estabilidad y la seguridad de las sociedades. ¿Qué nos señala en relación a la Convención Interamericana contra la Corrupción? Obviamente, refiere, la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo de los pueblos. Hablar entonces de corrupción no solamente es atender o enfrentarla, sino también es necesario conocerla. Y es por eso que desde el año 1997, desde 2004, el Perú, ratificando estos convenios, hace una lucha frontal contra la corrupción. Ahora, existe un caso bastante famoso, el caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala, donde se trabajó el tema de la corrupción. Esto fue en el 9 de marzo en el año 2018 y resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la corrupción no solo afecta a los derechos individuales de las personas, sino que alcanza a toda la sociedad. Resquebraja la confianza de la población en el gobierno y con el tiempo el orden democrático y el Estado de Derecho. Aquí es importante tener en cuenta un detalle. La corrupción, si bien es cierto, se presenta, pero el efecto que causa puede ser mediano, a largo plazo, pero eso siempre va a afectar los principios básicos del orden constitucional y el orden democrático. Estas dos convenciones, la de la Interamericana contra la corrupción, la de las Naciones Unidas contra la corrupción, reflejan pues una preocupación a nivel internacional por el gran impacto que la corrupción tiene en la democracia y en los valores de un Estado. Pero además de esa suscripción y esa ratificación que ha tenido el Estado peruano, eh, el Perú también ha hecho gala, pues, de crear políticas nacionales de integridad y lucha contra la corrupción. Eso ha sido mediante el Decreto Supremo 092-2017. Posteriormente, complementó esa política con el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el año 2018. Hay que tener en cuenta, eh, como ámbito de lucha contra la corrupción, que la corrupción no solamente alcanza al ámbito de la función pública. Muchas veces me han preguntado de que hablar de corrupción es hablar solamente de corrupción en el ámbito, en el sector público. Eso no es verdad. Corrupción puede existir en el ámbito público como también en el ámbito privado. Ahora, y muchas veces se sirven incluso de empresas o de personas privadas para ingresar a la administración pública y cometer delitos de corrupción de funcionarios. Si bien es cierto, hemos detallado el índice de percepción, los convenios que ha hecho y ha ratificado el Estado peruano, las políticas que ha generado a través de políticas nacionales contra la corrupción, el sistema de integridad con estas oficinas de integridad, la pregunta es, ¿qué acciones se pueden realizar para combatir contra la corrupción? En el Perú, la Secretaría Técnica Nacional ha trabajado el ámbito de las oficinas de integridad, pero si bien es cierto, el objetivo es paliar, disminuir la corrupción, esta no ha sido suficiente. Es por eso que dentro de unos momentos veremos el ámbito de la inhabilitación, pero no ha sido suficiente, yo creo, no solamente por la instalación de medidas o por una punitivización o una sobrecriminalización. Esto va más allá, es una sinergia, desde mi punto de vista, entre las asociaciones, los gobiernos y la sociedad civil. Sin embargo, ¿qué acciones para combatir la corrupción podríamos sostener? ¿Es necesario el fortalecimiento institucional? Sí. De acá a un tiempo estamos viendo que más que fortalecer instituciones, las instituciones se están debilitando. Podríamos decir que en todas las instancias estatales
¿Existe transparencia y acceso a la información? Creo que no. La educación y la conciencia pública es algo arraigado en nuestro país, el ámbito de no ser corruptos. Solamente hay algunas instituciones que lo promueven. Control y auditoría. Me parece que el control y las auditorías antisobornos, antifraude, si bien es cierto, en Lima, a través de la Contraloría General de la República o por propias instituciones que tienen sus controles internos, la pregunta es, ¿y esto funciona a nivel nacional? ¿Funcionará bien a nivel nacional estos controles y estas auditorías? La participación ciudadana es importante para luchar contra la corrupción. ¿Participa la ciudadanía? Es decir, se han creado mecanismos para que la ciudadanía denuncie y no sea luego violentada. Y si es que se ha creado ese mecanismo, ¿verdaderamente cuida a aquella persona que denuncia un acto de corrupción? ¿No hay represalias posteriores? La cooperación internacional. La cooperación internacional es importante, pero si en un estado como el nuestro, donde cada cierto tiempo cambiamos de presidentes, podríamos decir que el Estado peruano es un Estado seguro, es un Estado estable. Ojo con esos detalles. Las reformas legales y políticas. Cuando hablamos de reformas legales y políticas, podríamos decir, ¿verdaderamente existe un estudio, una planificación para la creación de leyes, para la creación de delitos, para la creación de conductas delictivas? ¿Hay un estudio criminológico que respalde o que avale la creación de leyes? Muchas veces se hacen leyes o se crean sin el menor respaldo jurídico. Incluso existe una distorsión, como lo vamos a ver ahora con la pena de inhabilitación. Las sanciones efectivas. ¿Verdaderamente funcionan estas sanciones administrativas, es decir, internas propiamente antes de llegar al derecho penal? He visto algunos casos en provincia que personas sancionadas administrativamente, incluso suspendidas, propiamente luego regresan a trabajar al Estado con una acción de amparo. Es importante para combatir la corrupción tener como herramienta el uso de la tecnología. Esa transversalización entre instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Policía Nacional del Perú. El uso de la tecnología es importante. Por ejemplo, en el Ministerio Público se está trabajando sobre este expediente electrónico, carpeta fiscal electrónica. Llevamos algunos años con este trabajo, pero todavía no da la luz. Me parece que es una buena orientación para el uso de la tecnología. Ese uso de la tecnología debería ser también transversal en todas las instituciones del Estado, pero como propiamente herramienta que facilite el uso para los ciudadanos. Bien. Dicho estos aspectos generales del índice de la corrupción, identificar las políticas nacionales y acciones para combatir la corrupción, quiero adentrarme pues a este instrumento denominado pena de inhabilitación. No podríamos hablar de pena de inhabilitación sin hacer una referencia a la corrupción en el Perú. La pena de inhabilitación en el Perú me parece que todavía tiene la connotación que el profesor Díaz Ripollés había catalogado en su momento. Es considerada una pena invisible para el doctor Díaz Ripollés. Veamos si en el Perú se sigue manteniendo ese concepto de pena invisible. Cuando hablamos de inhabilitación, dentro de los antecedentes que regula este tipo de pena, podríamos decir que la inhabilitación no es una pena actual, no es una pena nueva. Ya el profesor Prado Saldarriaga indicaba de que los antecedentes de la inhabilitación se consideran como una pena histórica. Incluso haciendo un poco de revisión de lectura especializada,
en los proyectos anteriores al Código de Vidaurre, incluso el proyecto de boliviano, está ya presente la inhabilitación, es decir, a partir de 1863, en el Código Penal de 1924, ya nos precedía la inhabilitación como pena en la República Peruana. Cuando hablamos de inhabilitación es importante situarlo, es decir, ¿dónde podríamos encontrar nosotros la pena de inhabilitación? Si ustedes revisa el libro primero del Código Penal de 1991, usted va a poder encontrar entre los artículos 36 a 40 del Código Penal, título tercero, capítulo 1, sección 3, a la pena de inhabilitación. Esta pena de inhabilitación debe entenderse como una consecuencia jurídica del delito que se encarga de restringir derechos civiles, políticos y económicos, distintos a la pena privativa de libertad y a la pena de multa. Dentro de este concepto, podríamos indicar que a partir del artículo 36 del Código Penal de 1991, esta inhabilitación actualmente tiene 13 restricciones. Sobre el concepto, más adelante voy a señalar algunos aspectos problemáticos que he podido hallar. La inhabilitación en el Código Penal peruano puede entenderse en dos clasificaciones, una principal y otra accesoria. A ver, podríamos decir incluso que ya acá un tiempo, esta pena de inhabilitación ha venido modificándose. Si ustedes revisan las penas que tiene el Código Penal de 1991, van a poder encontrar que incluso la pena de inhabilitación tiene más modificaciones que las anteriores. Es decir, que una pena privativa de libertad, que una pena restrictiva de derechos, que una pena de multa. La pena de inhabilitación, hallándose como consecuencia jurídica en la pena limitativa de derechos, que comprende la prestación de servicios a la comunidad, la limitación de días libres, ha tenido pues todo un cambio legislativo o reformas legislativas. Pero estas reformas legislativas han ido en incremento, en aumento. Podríamos decir, se ha sobrecriminalizado. A ver, si ustedes revisan el Código Penal, en la exposición de motivos del Código Penal peruano, van a encontrar que la inhabilitación no tenía pues una regulación de una pena de 6 meses a 5 años. Luego, esto ha ido pues cambiando, teniendo también dentro de restricciones definitivas. Vamos a ver el inciso 6, el inciso 9. Ahora, dentro del artículo 36 del Código Penal, este cambio o estas modificaciones legislativas también se han excedido de 6 meses a 10 años. Luego, con el decreto legislativo 1243, pues la inhabilitación cambió de ser temporal a tener un carácter, podríamos decir, perpetuo. Sobre eso también lo vamos a pronunciar al final. Es decir, de 6 meses a 5 años, el espacio temporal. Así es como surgió a partir del Código Penal de 1991. Decreto legislativo 30.076 de 6 meses a 10 años, con el decreto legislativo 1243 de 5 años a 20 años y tener el carácter perpetuo. Ya con la ley 30.178, la inhabilitación se extiende de 6 meses a 10 años. Y aquí pone en detalle lo siguiente. Salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36 y los supuestos del artículo 426 del Código Penal en el artículo 4-A del decreto ley 25.475 y los artículos 1, 2, 3 y 4 del decreto legislativo 1106, la lucha contra el lavado de activos. A ver, es importante tener en cuenta en estos aspectos que esta clase de inhabilitación principal es aquella que se encuentra presente en el tipo penal. Es decir,
una inhabilitación principal será aquella que se encuentra presente en el tipo penal. ¿Cuándo hacemos referencia a una inhabilitación accesoria? Una inhabilitación accesoria se impondrá como pena cuando el hecho punible cometido por el condenado constituya ¿qué? Abuso de autoridad, un abuso de cargo, de profesión, de oficio, de poder o la violación de un deber inherente a la función pública. Acá hay un detalle importante. Esta inhabilitación accesoria se indica, perdón, se extiende por igual tiempo que una pena principal. Sobre ello, se destacaron en un primer momento el Acuerdo Plenario 2-2008. Si bien es cierto, este Acuerdo Plenario 2-2008 trabajó los alcances de la pena de inhabilitación, también trabajó el aspecto de qué se entiende por igual tiempo que la pena principal. Ese acuerdo plenario interpretó de que no podría entenderse que debería girar por el propio, podríamos decir, por el mecanismo de la pena principal. Cada detalle de inhabilitación que trabaja el Acuerdo Plenario 2-2008 regula pues estas, podríamos decir, el ámbito de la pena de la inhabilitación principal, de la inhabilitación accesoria, trabaja también las restricciones, es decir, si en el juzgado o en la sala penal superior se condena una persona, estas, podríamos decir, restricciones no podrían imponerse porque sí. Tienen que tener una conexión entre la actividad delictiva y el delito que se ha cometido para poder imponer una restricción. Ahora, esta inhabilitación muchas veces no tiene pues un contenido que sea principal, pero revisando estos aspectos podemos encontrar que a veces la inhabilitación no se encuentra en el propio tipo penal, pero puede encontrarse pues al final de un título, de un capítulo. Y eso también lo trabajó el Acuerdo Plenario 2008. El Acuerdo Plenario 2008 me parece que es bastante esclarecedor, no solamente porque se enfoca sobre el contenido de la inhabilitación, sino también porque desarrolla aspectos de la debida motivación. ¿Y qué más? Sobre su ejecución. Es decir, ¿qué pasa después de que se impone la inhabilitación? Si es un abogado que ha incumplido con sus deberes, se emite pues la sanción al colegio de abogados. Lo propio pasa con aquellas personas que cometen delitos, que se le tiene que transmitir esa información al INPE. La pregunta es, solamente nos hemos quedado con el contenido de la pena de inhabilitación, pero muchas veces la ejecución de su cumplimiento es donde me parece que hay algunos problemas bastante serios. Ahora, en el acuerdo plenario 10-2009 sobre la inhabilitación, se trabajó pues básicamente ahí, podríamos decir, porque en ese momento había una dificultad entre el código que podría aplicar cuando el fallo ya sea considerado firme. Entonces, sin haber una sentencia, con el Código de Procedimientos Penales ya podría aplicarse la inhabilitación. En cambio, con el Código Procesal Penal de 2004, se necesita tener una sentencia firme para la aplicación de la pena de inhabilitación. Pero eso ya fue desarrollado en el Acuerdo Plenario 10-2009. Ahora bien, ¿qué aspectos problemáticos he podido hallar sobre esta este estudio breve de la inhabilitación al que he hecho referencia? Sobre el concepto quiero determinar de que no viene siendo el mismo concepto con el que se inició con el Código Penal de 1991. ¿Por qué? Nosotros hace un momento dijimos que la inhabilitación pues es una consecuencia jurídica
que se encuentra dentro del catálogo de la pena limitativa de derechos y que son distintas a la pena privativa de libertad y a la pena de multa. Pero en el año 2013, con la ley 30.076, se crearon pues tres tipos de sanciones o tres tipos de restricciones más al artículo 36, lo que he denominado penas de alejamiento, es decir, el que no podría visitar a la víctima, el que no podría dirigirse a establecimientos penitenciarios, ni guardar ningún tipo de comunicación con la víctima. Posterior a ello, en el 2016, también la inhabilitación tuvo que ver con la violencia contra los animales. Entonces, si hablamos pues de una pena de alejamiento donde no te permite acercarte a la víctima, porque eso sucede, está regulado en el artículo 36, dentro de esos 13 restricciones, 11, 12, 13, ¿qué se reguló o cómo yo podría entender este concepto de inhabilitación? A mi juicio, podríamos decir que no estamos ante un concepto homogéneo, sino ante un concepto heterogéneo, porque hablar ya pues de una restricción de dirigirse a un lugar o de ir o comunicarse con la víctima está limitando también tu aspecto ambulatorio, tu libertad ambulatoria, ¿o no? Entonces, el concepto original de inhabilitación con estas modificaciones también ha cambiado. Sobre la inhabilitación perpetua, me parece de que en el caso peruano se está involucionando. Cuando yo me refería al Código Penal de 1863, al Código Penal de 1924, lo que está haciendo el legislador a partir ya del año 1991 con esta exposición de motivos que hice referencia, no en ningún momento cuando se creó buscaba la perpetuidad de las penas, ¿no? Se buscaba que las penas tengan un límite, así como tenían un inicio, tengan un límite de 25 años. Pero ya con esta modificación del decreto legislativo 1243 y crear pues la inhabilitación perpetua, lo que se hacía pues era involucionar a algo que ya estamos superando. A mi juicio, no estoy de acuerdo con ese carácter perpetuo. Si bien es cierto, es discutible, donde se decía que no era una muerte civil, pero el término perpetuo, incluso ya el profesor Prado, indicaba que la terminación o la denominación perpetua debería entenderse pues como indefinida, porque ya el término perpetuo genera pues una seria preocupación. A ver, sobre la uniformidad de la pena de inhabilitación. Los tópicos en los que se encuentra la inhabilitación propiamente en los delitos de corrupción de funcionarios o delitos funcionariales, si bien es cierto, a partir del artículo 426 del Código Penal, sí, en un momento tuvo una distorsión, sin embargo, esta a la fecha ya se ha adecuado. Pero acá hay un detalle. Si nosotros indicábamos que el Código Penal para ser principal debe estar, la inhabilitación principal debe estar en cada tipo penal, si ustedes revisan el capítulo de delitos contra funcionarios públicos, van a poder encontrar delitos funcionariales que tienen la inhabilitación dentro del propio tipo penal, pero también o además está en el artículo 426 del Código Penal. Si ustedes revisan los delitos contra la fe pública, incluso delitos que tengan que ver contra violencia contra la mujer, muchos de ellos están en los propios tipos penales. Algunos están en la parte final, en los casos de delitos que tengan que ver con la intimidad. Pero aquí quiero llegar a un detalle. Si por un lado está en el propio tipo penal, y estando en el propio tipo penal, también los encontramos al final de un título, de un capítulo. La pregunta es, o sea, salvando la interpretación, diríamos, en aquellos delitos donde no se encuentre en el propio tipo penal, aplicamos lo que se encuentra en la parte final del título capítulo, salvando esa interpretación para no dejar vacía con sanción. Sin embargo, esto a criterios de uniformidad
a mi juicio, lo veo pues en desorden. Me parece que una ubicación correcta podría ser ubicar a esta consecuencia jurídica en la parte final del título o capítulo para que así haya esta posibilidad de poder imponerla. Porque he visto casos donde, a pesar de haber estado la inhabilitación en el propio tipo penal o en la parte final, en los requerimientos acusatorios, no se ha colocado. Entonces, sobre ese detalle también me ocuparé al final de la exposición. Sobre la determinación judicial de la pena. A ver, acá hay un detalle bastante importante que he tenido la oportunidad de escuchar al profesor Luis Ichimeza en el último pleno jurisdiccional para la evaluación de los acuerdos plenarios, propiamente el 1-2023. Y me parece, incluso en su libro también, que ha tenido la oportunidad de trabajar sobre la pena de inhabilitación y la pena de multa, él trabaja el sistema de tercios en estas penas distintas a la pena privativa de libertad. Me parece novedoso, me parece muy interesante y es algo que la jurisprudencia hasta ahora no se ha atrevido a responder. Sobre eso, quien les habla también tuvo la oportunidad de presentar un informe en ese pleno jurisdiccional y también atendió de repente de una manera distinta, pero quería hacerla notar. ¿Por qué? Porque en el año 2013, cuando estaba en la Fiscalía Suprema, trabajamos un ámbito de una conclusión anticipada del juicio oral. Es decir, cuando había un aspecto del caso de conclusión anticipada del juicio oral, el hecho de que se disminuya un séptimo de la pena para la pena privativa de libertad, eso también debería aplicarse para las demás penas distintas a la pena privativa de libertad. Entiéndase por inhabilitación y por la pena de multa. En este caso fue un caso de tráfico ilícito de drogas agravado, que incluso mereció un pronunciamiento de ser considerado precedente vinculante, el conocido caso de las penas conjuntas, la determinación de la pena en penas conjuntas. En este caso, me parece que viendo pues el ámbito de la criminalidad o de estas nuevas formas de criminalidad, es necesario también replantear, a mi juicio, la determinación judicial de la pena en penas distintas a la pena privativa de libertad. Por ejemplo, hay muchos casos donde no solamente hablamos de una unidad de acción o una unidad de delito, sino también existen pluralidad de acciones. Háblese de un caso de concurso real de delitos. Lo que se propone es, si estamos hablando de un delito que tenga penas conjuntas, una pena privativa de libertad, con una pena de inhabilitación, una pena de multa, y que otro delito contenga también una pena privativa de libertad, una pena de inhabilitación, otra pena de multa, considero yo que en casos que haya, por ejemplo, concurso real o un concurso ideal, tenga en cuenta también, en el caso del concurso real, la sumatoria de estas penas distintas. Obviamente, teniendo en cuenta el sistema de tercios que está regulado a partir de la ley 30.076 en el Código Penal. Finalmente, me parece que el ámbito de la inhabilitación, para no ser considerada, creo yo, como una pena invisible que fue denominada por el profesor Diez Ripollés, considero que debe hacerse no solamente a través de los estudios en la academia, en la universidad. Me parece que todavía hay un desconocimiento. Quien les habla todavía continúa en la Fiscalía Suprema y me parece que hay un desconocimiento en el ámbito de la aplicación de esta pena, así como la de multa, en los operadores de justicia. Yo considero que si en el caso del Ministerio Público se afrontaría más este conocimiento, estoy seguro que no habría de repente descuido ni olvidos al momento de poder fijarla, incluso desde un sistema de tercios, porque no considero que el sistema de tercios deba estar para una pena como la pena privativa de libertad. Considero que ésta debería abrir su abanico para penas distintas a la pena privativa de libertad. Teniendo en cuenta esta capacidad
de resolución que puede tener la pena de inhabilitación, considero que un conocimiento por los operadores jurídicos haría también viable para el juez, incluso mejor su trabajo, podríamos decir, para una mejor evaluación y una mejor sanción de la pena de inhabilitación. Bueno, sin más, agradezco su atención. Atento quedo a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Yersideo Yarleque, por su brillante exposición, sobre todo con esa capacidad de poder obviamente mostrar el aspecto teórico, dogmático y también con la experiencia profesional desde la Fiscalía Suprema en el Ministerio Público, bastante enriquecedor su ponencia y sobre todo obviamente basado, empezando con datos estadísticos sobre el tema de la materia. Quería invitarlo, profesor, para ver, escuchar a nuestros panelistas por un espacio, ¿no? Como máximo de 10 minutos para que puedan ahora mostrar también su experiencia que ellos presentan en el ámbito teórico, también en el ámbito casuístico, en el ámbito práctico. Y quería ceder la palabra al doctor Eric Izaguirre para que obviamente pueda conversarnos y dar sus alcances sobre el tema de la inhabilitación en el delito de corrupción de funcionarios. Doctor Eric Izaguirre, bienvenido a este formato de esta 38ª conferencia magistral. Muchas gracias por su presencia, lo escuchamos. Muchas gracias. Saludar a todo el público presente, saludar al doctor Yarcineo y agradecer al doctor Sichimesa por la invitación. En esta oportunidad voy a referirme al catálogo de delitos contra la administración pública. En el capítulo 15 se encuentra ubicado el artículo 398A del capítulo 2 de nuestro Código Penal, que engloba los delitos cometidos por funcionarios públicos. En específico, dentro de la sección 4, titulada como corrupción de funcionarios, encontramos el delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial, el cual contiene la siguiente descripción: el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación a sus obligaciones derivados de la función policial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. También tenemos el segundo párrafo que señala: el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice u omita actos propios de la función policial sin faltar a las obligaciones que se derivan de ella, sea reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Ocurrió un caso, ¿no?, en Lima, conductores de ómnibus. Se tiene, ¿no?, la denuncia de fecha 24 de febrero de 2022, en el cual el señor fue intervenido en un operativo de tránsito, ¿no? En sí, el señor fue detenido, ¿no?, en flagrante delito porque había cometido una falta. Se había pasado la luz roja. Entonces, al momento, ¿no?, de intervención, el efectivo policial le solicita se identifique y él entrega sus documentos y dentro de los documentos le entrega un billete de 20 soles, ¿no? Entonces, como al ver, ¿no?, el efectivo policial de que había unos 20 soles, le dice, ¿no?, que para qué es estos 20 soles, y él le dice, ¿no?, para que no le ponga la papeleta, ¿no?, en el cual le correspondría una papeleta por haberse pasado la luz roja. En ese momento, ¿no?, al estar en flagrancia, es detenido y conducido a la comisaría para realizar la investigación del caso, ¿no? El señor en todo momento, ¿no?, se le explica, ¿no?, que tiene que colaborar con la justicia, y en ese caso él se somete al proceso, porque lo que se tenía ahí, ¿no?, es el artículo de la inhabilitación definitiva para obtener licencia de conducir, ¿ya?, tipificado en el artículo 398B.
en que nos habla sobre la inhabilitación. Entonces, ese artículo es claro, señala que la inhabilitación es definitiva para la conducción. Entonces, es una sanción grave y una sanción muy gravosa para el señor que se dedica, ¿no? Se dedica a a conducir vehículos, que solamente sabe eso, no sabe otra cosa. Entonces la fiscalía, al momento de hacer, ¿no?, la conclusión anticipada, porque se planteó, porque es un proceso inmediato, se plantea y nos señala, ¿no?, que nos va a otorgar 3 años de pena privativa de libertad y 4 meses suspendida e inhabilitación permanente y una reparación civil de 1.000 soles. En este caso, ¿no? Se le recomendó en este momento, ¿no?, al abogado que estaba llevando el caso que no acepte la propuesta porque la fiscalía, al no poder contemplar ya un menor, una menor inhabilitación, que se le explicó, ¿no?, que en una conclusión anticipada en el proceso inmediato, sí podríamos haber intentado que la meditación sea menor, podría ser, podría ser menor o no tener la inhabilitación, ¿no? Pero la fiscalía no estuvo negativa a ello, no quiso plantear más argumentos y se quedó con la inhabilitación permanente y en este caso no se aceptó para poder llegar a, al juez y en el juez ya plantear, ¿no?, lo que sigue. La inhabilitación definitiva para obtener licencia de conducir viola el derecho al trabajo, ¿no?, ya que es un derecho constitucional planteado. La inhabilitación permanente vulnera el derecho de trabajo como la resocialización del procesado ante la sociedad vinculada a la dignidad de la persona humana, en lo que corresponde al concepto amplio de la libre desarrollo de la personalidad, por lo que se considera las circunstancias particulares del caso que procedió a realizar el control difuso. Lo que se quiere acá es realizar un control difuso, en el cual la Constitución está en el artículo 22 de la Constitución, en el cual, ¿no?, se le hizo una consulta, en un caso, se le hizo una consulta a la Corte Suprema de la República, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. El número de la consulta es 9733-2020, Lima, ¿no?, en el cual el punto más fuerte que se considera es el artículo 22 de la Constitución, en el cual señala que es el derecho a acceder a un puesto de trabajo, por una parte, y por otra, el derecho a no ser despedido, sino por causa justa. Aunque no resulta relevante para resolver la causa, cabe precisar que en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a la que la población accede a un puesto de trabajo. Si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto, de este derecho constitucional, implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado, el segundo aspecto del derecho es el que resulta relevante resolver en la causa. Se trata del derecho al trabajo, entendido como la proscripción de ser despedido, salvo por causas justas. Acá el punto fuerte es, ¿no?, si es que se le va a imponer una inhabilitación permanente a un señor que toda su vida ha trabajado como conductor y que no sabe hacer otra cosa, y es más, que para conducir un vehículo de esa naturaleza, de llevar pasajeros,
es considerado una licencia de carácter profesional, ¿no? Entonces, si es una profesión que se le está inhabilitando, que es el de conducir, ¿no? Porque obtiene sus ingresos con ello y con ello mantiene a su familia, se está afectando mucho más derechos que el derecho al trabajo en sí. Es por eso, ¿no?, que la opinión es, ¿no?, que estamos en contra de la inhabilitación, estamos en contra de este artículo, ¿no?, para aspectos, ¿no?, de los conductores específicamente, y que sí debe haber una sanción, porque ya hay una sanción penal y puede, ¿no?, hacerse la inhabilitación, pero de una manera, ¿no?, rebajada, ¿no?, de una manera proporcional, en que se considera, no es que es muy gravosa esto, y en que en todos los casos se debe de plantear el control difuso, con el fin, ¿no?, de que el juez inhabilite la pena de la inhabilitación. Esto. ¿Qué pasó? Muchas gracias al doctor Eric Izaguirre, ¿no? Un tema también muy importante. No, pero te voy a silenciar un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Decía que un aspecto muy importante lo que desarrolla el doctor Eric Izaguirre al hablar el carácter de perpetuo, entre comillas, definitivo, obviamente, sobre el tema de la inhabilitación, en este caso en el cohecho, ¿no? En la función policial, y que también hacía referencia, ¿no?, a lo que nuestro oponente, el doctor Yarcineo Yarleque, hablaba sobre la evolución, ¿no?, sobre el tema del quantum que ha tenido la pena de inhabilitación desde que apareció en el Código Penal de 1991, su modificación por la ley número 31.176, el decreto legislativo 1243, y ahora último con la ley número 31.178, ¿no?, de abril de 2021, que coloca el carácter perpetuo junto a las penas temporales, ¿no?, en el peculado, la malversación, y obviamente que es un aspecto que ha traído inclusive, ¿no?, en este caso que el doctor Izaguirre nos comenta, ¿no?, sobre el tema de acciones de carácter constitucional que se promueven, ¿no?, sobre esta clase de inhabilitaciones perpetuas, entre comillas, definitivas, y que afectan obviamente derechos fundamentales en el tema del trabajo, ¿no? Entonces, un tema bastante importante de cómo obviamente ya en el caso práctico también se ven aspectos problemáticos en un tema tan importante como destacaba el doctor Yarcineo Yarleque sobre el tema de la inhabilitación. Doctor Alonso Vilches, le damos el uso de la palabra o máximo 10 minutos para que pueda dar una opinión o también su experiencia, ¿no?, sobre el tema de esta pena de inhabilitación materia de la ponencia del día de hoy. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, maestro Vichy Mesa. Buenas noches con todos. En primer lugar, hacer las congratulaciones al doctor Yarcineo Yarleque. Mi persona conoce su trayectoria académica y profesional. Eh, Agradecer la invitación a esta ventana académica y jurídica. Y hago extensivo también el saludo pues, al colega doctor Isaías Espadín, así como a los presentes en esta sesión virtual de debate jurídico, jurídico penal. Me gustaría, antes de expresar una experiencia laboral, quisiera ampliar un poco el tema sabiendo que en esta presente sesión hay pues estudiantes que todavía están cursando en la universidad o operadores de justicia que no tienen conocimiento exacto del concepto de lo que vendría a ser la inhabilitación. Por eso que me gustaría agregar o adicionar a lo que postula el doctor Yarcineo Yarleque, que refiere que la pena de inhabilitación es una consecuencia jurídica que se encarga de restringir derechos civiles, políticos y económicos distintos a la plena privacidad y libertad. Efectivamente, sí. No obstante, nosotros somos de la opinión o compartimos la posición de que la pena de inhabilitación cuenta con un concepto más operativo, ya que no solamente sería pues la restricción de derechos civiles y políticos y otros, sino que especificar que el artículo 36
no solamente restringe, sino priva, suspende, impide e incapacita uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles que se va a imponer al condenado al momento de expedir una sentencia correspondiente por el juzgador. Se entiende pues que esta pena sanciona la infracción de un deber especial propio del agente que se aprovecha del cargo, función, profesión u otro, o a quien se ha prevalido de su posición de poder o dominio para delinquir. Eh, Asimismo, pues, eh, postula el doctor Yarcinio Yarleque, el ponente en esta sesión, y hace un hincapié importante al acuerdo plenario 2/2008. Y en esta misma, pues, la Corte Suprema de la República no solamente conceptualiza o establece o determina el contenido de la pena de inhabilitación, sino es que especifica que el artículo 36 de nuestro Código Punitivo señala que taxativamente los derechos que engloba o abarca la pena de inhabilitación debe estar comprendido o relacionado con el derecho que se está, con el derecho y el delito que se está cometiendo. Debe existir un vínculo directo entre el delito cometido y la pena de inhabilitación que se trata de juzgar. Entonces, de esta misma manera, el acuerdo plenario 2/2008, tal como postula el ponente, sí, específicamente describe y determina que esta pena de inhabilitación en la sentencia correspondiente debe ser debidamente motivada, especificando justamente este punto, la conexión del delito cometido y el ejercicio del derecho afectado. ¿Mediante qué? Mediante el desarrollo analítico de la pena de inhabilitación. Asimismo, también se ha hecho mención de que el Código Penal en su artículo 426 establece, pues, en su segundo párrafo, conforme al artículo modificado por el artículo 2 de la ley 31.178, como bien ha referido el maestro Ishimesa, publicado el 28 de abril del año 2021, establece que en el caso de los artículos 382, 383, 384 y otros que versan con respecto a corrupción de funcionarios, dice, la pena de inhabilitación principal será de 5 a 20 años. En estos casos, será perpetua cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos. Si es que dentro o en la comisión delictiva de los tipos penales anteriormente señalados, pues el agente actúe como integrante de una organización criminal o vinculada a esta misma, asimismo que la conducta recaiga sobre programas y fines asistenciales u otros. Entonces, ¿qué es lo que quiero referirme? Que la ley 31.178 modifica el artículo 426 de inhabilitación y especifica, pues, que los tipos penales que versan sobre delitos de corrupción de funcionarios, adicionalmente a la descripción típica del propio tipo penal que está descrito en el Código Penal, adicionalmente, como pena principal, se debe también postular pues la inhabilitación, tal como lo establece el segundo párrafo del referido artículo 426. Ahora, ¿por qué hago mención a esto? Porque en una experiencia personal, se nos notifica, pues, en la experiencia laboral en una procuraduría pública, se nos notifica un requerimiento acusatorio del cual lo que se estaba imputando era el nombramiento y una aceptación ilegal del cargo público cuando el agente no cumplía ciertos requisitos o ciertos presupuestos para que pueda calzar en el tipo penal. Entonces, al momento de que nosotros leemos pues el requerimiento acusatorio, la fiscalía solamente estaba imputando y había calificado el hecho
haciendo mención a la descripción típica del artículo 381 del Código Penal. No obstante, si nos remitimos a la lectura literal del artículo 381, este establece lo siguiente. Dice, nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo como nomen juris y describe lo siguiente. El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y con 60 a 120 días multa. Y el segundo párrafo describe, el que acepte el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas. Pregunto, y la pena de inhabilitación? Entonces, tal como ha señalado el doctor Yersinio Yarleque, por ubicación sistemática y como un carácter de uniformidad, podemos encontrar pues la inhabilitación al final del título de los delitos contra la administración pública. Y podemos agregar y adicionar como pena principal esta inhabilitación. Entonces, en la propia experiencia laboral, la Fiscalía solamente había calificado los hechos jurídicos con la propia descripción del artículo 381 sin referir la concordancia con el artículo 426. Entonces, como Procuraduría pudimos absolver esta misma mediante escrito y así oralizado en la etapa intermedia y aún así la Fiscalía insistía que esto no era así. No obstante, la Judicatura al correr traslado, la defensa técnica al oponerse también esta misma, compartió nuestra posición de que los actuados sean devueltos al Ministerio Público y de que formule pues bien su pretensión punitiva, ya que no solamente la imputación penal se agota en la teoría general del delito, sino también en la teoría general de las consecuencias jurídicas propias del delito. Es lo que, unas ideas adicionales que quería agregar, maestro, y conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Alonso Vilches, que también muestra, ¿no?, el aspecto operativo, práctico de los conceptos vertidos por el ponente, el doctor Yersinio Yarleque. Primero en dos aspectos importantes, ¿no? Me parece la referencia que bien han hecho ambos sobre el tema de los acuerdos plenarios de la Corte Suprema de Justicia de la República, como un tema de un desarrollo hermenéutico bastante importante, ¿no? Un tema que no se maneja a cabalidad y que por eso es importante estos espacios, ¿no?, de la ponencia. Y segundo, un aspecto bastante importante que llama mucho la atención, que es el tratamiento, ¿no?, que tiene el tema del artículo 426 del Código Penal, que ambos han hecho referencia sobre el tema de la llamada disposición común, ¿no? Y es un aspecto bastante importante porque obviamente permite, como decía Otto Yarcineo y Arlique, poder entender, ¿no?, esa doble técnica legislativa de por qué no colocar en algunos tipos penales como el peculado o malversación con las reformas legislativas de manera expresa la inhabilitación y mantenerla en el artículo 426 del Código Penal o en otros delitos, ¿no? Como decía el doctor Alonso Vilches, que se modificó el 381 del Código Penal el año pasado para incorporar nuevas figuras, obviamente, verbos típicos rectores, y muestra obviamente la técnica legislativa, ¿no? Que si bien es cierto, son delitos de infracción de deber o de abuso de posición privilegiada de dominio, cargo, oficio, pero muestra la sistemática, ¿no? Obviamente, como han señalado nuestro ponente, nuestros dos panelistas, de que todavía hay mucho por hacer, ¿no?, en el tema del ámbito de sistematizar, de regular las consecuencias jurídicas y sobre todo el tema de la pena de inhabilitación. Yo les agradezco al ponente, les agradezco también a los dos panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Y quería también ver si existe, no sé, tutorial, si no, si puede dejar de compartir para poder colocar en la pantalla principal, por favor, el tema. Muchísimas gracias. Quería saber si existe, creo que tenemos un espacio para una pregunta, aunque sea, no sé si en este nuevo formato donde el ponente nos brinda sus conocimientos, sus experiencias, también los panelistas, ¿no? La parte operativa práctica que enriquece, si hay alguna pregunta de por medio para poder cerrar el tema del evento del día de hoy, por favor.
Si no hay ninguna pregunta y antes de darle la palabra final a nuestro querido amigo, al ponente autor Yarcineo Yarlequé, dos cosas concretas, ¿no? Primero, quería invitarlos para la 39ª conferencia magistral, que es en el mes de marzo, que nos acompaña el doctor Omar Sar, con un tema constitucional, la procedencia del amparo en las resoluciones judiciales en el Perú. Y segundo, doctor Yarcineo Yarlequé, con el agradecimiento y el cariño y el aprecio de mi parte, del equipo de Proyecto 024, a usted y a nuestros panelistas también, quería hacerle presente virtual de este pequeño reconocimiento que le hemos preparado a sus amigos de Proyecto 024, si me lo permite mostrárselo, por favor. Doctor Yarcine, un pequeño presente, sus amigos, muy agradecido, muy contento de tenerlo con nosotros el día de hoy y le damos un espacio para que pueda cerrar con algunas palabras que usted quiera dirigirlo a los amigos que nos acompañan el día de hoy. Sí, doctor, yo me siento muy, muy agradecido desde el inicio, incluso ahora para concluir la presentación, la consideración. Agradezco también la presencia de Eric Izaguirre, de Alonso Vilches, por la amabilidad de sus comentarios y también un tema bastante importante en el que han tratado, ¿no? Me permito aquí, antes de concluir, profesor, la estima siempre y el cariño y el respeto, no solamente por lo docente que usted es, sino por la calidad de persona. Yo creo que en la vida a veces nosotros nos encontramos con personas que nos marcan, nos dejan enseñanzas de vida, de disciplina, porque lo veo hasta ahora totalmente actualizado en los temas y eso siempre genera pues un incentivo en las personas que lo seguimos, ¿no? ¿Y qué más? Con este espacio de Proyecto 024 que he tenido la oportunidad de ver algunos videos grabados, que genera pues mostrar ideas, que los jóvenes o que las nuevas generaciones de alguna u otra manera también se alimenten. Para mí es un gran espacio para poder presentar algunas ideas y poder debatirlas. Agradezco mucho eh, que se me haya brindado la oportunidad y sobre todo pues esta última semblanza, este último detalle. Muchas gracias, quedo muy agradecido. Hasta pronto. No, muchas gracias a usted, mi querido colega, amigo, profesor Yarceneo Yarlequé, a los dos ponentes también que nos acompañan el día de hoy por sus piezas prácticas y a todo el público que nos ha acompañado el día de hoy por acá, por el Zoom virtual, por el tema del Facebook. Los invitamos a la 39ª conferencia magistral en el mes de marzo, donde nos acompaña el profesor Omar Sar con un tema constitucional sobre el tema de los amparos sobre las resoluciones judiciales en el Perú. Con todos ustedes, muy buenas tardes, nos vemos en el mes de marzo. Muchas bendiciones y muy agradecido por todo. Muy buenas tardes. Permiso. Gracias.